En ningún momento, hermanos, nosotros debemos de dejar de dar las gracias a Dios por la misericordia de Él en nuestras vidas, reconociendo de que Él tiene el control de todo, reconociendo que la mano poderosa de Él está sobre el pueblo de Él, protegiéndonos. Le doy la más cordial bienvenida a su culto del viernes de milagro, 27 de marzo del 2020. También quiero dar gracias a Dios por permitirnos llegar a la intimidad de sus hogares, por estos medios que el Señor ha permitido que nosotros como iglesia, el Tabernáculo Bíblico Bautista Usulután, tengamos para beneficio de cada uno de nosotros y para la gloria de Él. Yo le invito para que abra su Biblia y busque el libro de Deuteronomio, el capítulo 9, y vamos a leer los versos del 1 al 5. El libro de Deuteronomio, capítulo 9, versículos del 1 al 5, y hemos titulado esta meditación, La victoria viene de Dios. La victoria viene de Dios. Y leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oye, Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú. Ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tú conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirás y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Bendito Dios, el milagro que te solicito, Señor, esta noche para tu pueblo, Padre. Además de las otras peticiones que cada uno de mis hermanos y hermanas traen. El principal, Señor, es que podamos creer en ti. Que entendamos, Señor, la imposibilidad nuestra. Pero que tú, Señor, eres el guerrero de los guerreros. Eres el general de los generales. Eres el que comanda el mejor ejército. Y por lo tanto, Señor, si nosotros pertenecemos a ti como soldados, Señor, estamos en la victoria. Danos palabras, que sea el Espíritu Santo de Dios para que tome el control de lo que se va a decir. Y gracias por mis hermanos y hermanas, que a pesar de que no nos podamos estar viendo presencial, podamos por medio de estas herramientas que tú has permitido que tengamos, estar en comunión, estar en contacto y estar pendiente de lo que tú mandes a nuestras vidas. En tu nombre, Jesús, oramos con acción de gracias. Amén y amén. Uno de los primeros puntos, hermanos, que podemos ver es que aquí Moisés lo que está haciendo es declarando la victoria contra las naciones que Israel va a encontrar en Canaán, y no del poder militar que Israel tenía. Moisés describe
la superioridad de las naciones de Canaán. Eran más grandes, más poderosas que Israel. Sus ciudades, dice, eran grandes y fortificadas hasta el cielo. Y vemos que a quienes se refiere, que son los anaquitas, estos son uno de los pueblos de la tierra que ellos iban a entrar en conquista. Y era un pueblo con gente más alta físicamente que los israelitas y mucho más poderosos en número. Por esta razón, muchos israelitas como pueblo creían que nadie podía conquistarlos. Pero a pesar de la desproporción de las fuerzas que tenían, de su número y de sus fortificaciones, Israel iba a triunfar sobre ellos, pero su victoria, ellos debían de tener bien claro, no sería por el poder de su mano, sino por la intervención directa de Jehová. Una vez, hermano, que nosotros hemos visto el contexto, el momento que se estaba viviendo, como lo hemos hablado siempre y las escrituras nos han demostrado y lo hemos compartido con la iglesia, en su misericordia Dios nos da a nosotros la autoridad para que una vez que hayamos presentado la verdadera situación que se estaba viviendo siglos atrás, esas promesas las podamos tomar para nuestras vidas en la actualidad, o sea, pasarlas a la iglesia, hermano, para que puedan ser de bendición para cada uno de nosotros. Son aplicables para nuestros tiempos. Nosotros, hermano, sabemos que nuestro Señor siempre será más grande y más poderoso que todo enemigo. Pero esta verdad es fundamental, hermano, cuando enfrentamos adversidades, obstáculos o grandes desafíos en nuestro caminar de fe. En primer lugar, permítame compartir con ustedes lo siguiente. Decirles que la misma recomendación, la misma advertencia que se le da al pueblo antes de tomar lo prometido, quiero hacer énfasis, lo prometido, eso mismo, hermano, es para nosotros en esta noche. Las promesas, como lo hemos estudiado en muchas ocasiones, debemos de tener cuidado cuando las tomamos, cuando las leemos, cuando las guardamos, porque siempre traen condicionantes. En el caso del pueblo de Israel, era que confiaran en que Dios era el que les iba a dar la victoria. Pero ellos debían de enfrentar pueblos más poderosos en todo que ellos. Aplicándolo a nosotros, yo le quiero hacer una pregunta, hermano. ¿No es cierto que siempre las adversidades de todo tipo que se nos presentan aparentemente sobrepasan nuestras capacidades para resolverlas? Porque a nuestro parecer, hermanos, y ese es el gran problema que ya va a ver cómo la Escritura nos abre en nuestra mente, porque a nuestro parecer son anaquitas, esas adversidades son esos gigantes, esa gran fuerza que tenemos delante, hermano. Y esos gigantes, esos anaquitas, hermano, cuando nosotros los vemos creyendo que nosotros podemos enfrentarnos con nuestras capacidades, y al ver lo grande y lo tremendo de esa tormenta que tenemos enfrente, de ese gran problema, de esa gran adversidad, nos sentimos así como se sintió el pueblo, hermano, cuando vieron que los enviaron a los espías a ver de cómo era que era esa tierra prometida. Y ellos, hermano, cuando regresaron y dieron el reporte a Josué y al pueblo, ellos dijeron lo siguiente. Si gusta, me acompaña en el libro de Números 13:33. El libro de Números
capítulo 13, versículo 33. Josué había mandado a unos espías en los cuales usted recuerda, dijeron ellos estas palabras cuando regresaron. También dice, vimos allí gigantes, hijos de Anac, de lo que venimos hablando nosotros en el libro de Deuteronomio. Raza de los gigantes, dice. Y éramos nosotros, a esto téngale cuidado, a esto póngale un poquito, hermano, de atención. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, dice. Y así, ellos suponen, les parecíamos nosotros a ellos. Es en estos momentos, hermano, donde nosotros no debemos de imitar esos ejemplos del pueblo de Israel, porque a ellos se les había olvidado, hermano, la promesa que se les había dado para tomar la tierra prometida, que no eran ellos con su fortaleza, a pesar de esas grandes murallas, como decía en lo que leímos en el libro del Deuteronomio, que llegaban hasta el cielo, grandes fuerzas que iban a enfrentar, que no se preocuparan, porque ellos no podían ante eso, pero sí Dios era el que les iba a dar la victoria. Y todo eso, hermano, se les olvidó al pueblo. Y ese es el cuidado que nosotros como iglesia debemos de tener. Tenemos tanto las promesas del Antiguo Testamento, que la Biblia nos autoriza para tomarlas nosotros, y tenemos, hermano, todas las promesas del Nuevo Testamento que decimos nosotros y pensamos, ¿y por qué perdemos? ¿Y por qué cuando se presentan esos anaquitas, cuando se presentan esas grandes adversidades, cuando se presentan esas murallas que no podemos traspasar, nosotros nos sentimos de esa manera como el pueblo, hermano, como langostas? Y esto es lo que yo quiero que vamos a ver más adelante, que el gran problema, hermano, se llama credibilidad. Por eso en oración yo le decía al Señor que el milagro que yo quiero esta noche para mi vida, hermano, para la vida de cada uno de ustedes como iglesia que somos, como esa congregación fuerte que tenemos, que nos dé, hermano, esta noche esa credibilidad para poder confiar en estos momentos que no son nada fáciles para la vida de cada uno de nosotros, así como para nuestro país. Y lo primero, hermano, que debemos de tener en mente, debemos de creer, debemos de saber, es quiénes somos, qué somos, hermano, para Dios. Yo le invito para que busque en su Biblia la primera epístola del apóstol Pedro, el capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Pedro, el capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 7 al 10. Dice lo siguiente la palabra del Señor. Para vosotros, dice, pues, póngale atención a esto, hermano, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, versículo 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados, versículo 9. Aquí está la diferencia, hermano, de los que creemos y los que no creen y los que no creen. Para nosotros Él es precioso, en cambio para los que no creen es una piedra de tropiezo. Y aquí viene la declaración, hermano, que hoy la debemos de tomar en serio. Yo sé que este versículo hemos predicado sobre él. Me atrevo a decir que la mayoría de nuestra congregación se lo sabe de memoria. Pero hoy, hermano, esto tiene que ser vital para usted y para mí. ¿Qué somos para Dios? Y dice el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Oiga bien esto, hermano. Pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios, hermano.
Él nos tomó, Él nos escogió, Él nos predestinó, Él nos tiene, hermano, como algo especial. Así como amó al pueblo de Israel, hermano, que era su pueblo, nosotros no somos Israel, pero sí somos pueblo de Dios. La iglesia es una nueva raza, un nuevo pueblo, una nueva generación, hermano. Mire qué bendición lo que la palabra de Dios nos está regalando. Ahora bien, ¿para qué nos escogió, hermano? Dice, siguiendo el versículo 9, para que anunciéis, dice, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Yo creo, hermano, que más claro lo que la palabra de Dios nos está enseñando esta noche, ya no hay, hermano. Nos dice que es un pueblo, somos un pueblo adquirido por Él. Él puso los ojos por usted, los puso por mí, aunque nos sintamos inmerecederos, hermano. Aunque nos preguntemos ¿y por qué? Eso es algo de Dios, hermano. Eso es algo que nació en el corazón de Dios. Eso es algo que Él quiso hacer, elegirlo a usted, elegirme a mí, hermano. Por lo tanto, mire privilegios los que tenemos. Y nos recalca lo siguiente el versículo 10. Vosotros, dice, que en otro tiempo no eras pueblo. Entonces aquí estamos viendo, hermano, que estas son las cosas que nosotros debemos de creer, debemos de tener en nuestras vidas para poder, hermano, tomar esas promesas para el pueblo. ¿Por qué? Porque somos pueblo de Él. Ahora, habiendo dicho eso, en segundo lugar, a través de las Sagradas Escrituras, nosotros vemos, hermano, que Dios iba con su pueblo siempre. Dios de que lo rescató de Egipto, hermano, con esa mano poderosa, nunca lo soltó. Siempre estuvo con ellos, hermano. En el día dice que los cubría como con una nube. En la noche los alumbraba. Iba como algo de una llama delante de ellos, hermano, protegiéndolos. Solo imagínese usted. Entonces eso es lo que nosotros debemos de sentir, hermano. Tenemos tantas promesas. Nuestro Señor Jesucristo, despidiéndose ya en el Evangelio de Mateo capítulo 28, Él dice que va a estar con nosotros, hermano, todos los días hasta el fin del mundo. Entonces eso es lo que nosotros debemos de saber, que no estamos solos. Dios iba con su pueblo y aunque debían de enfrentar, hermano, batallas intensas y extensas de mucho tiempo, y aunque muchas veces, hermano, como nosotros también, se enfrentó al miedo del pueblo para ir a la batalla contra esos gigantes, así como muchas veces, hermano, nosotros, la mayoría de veces, sentimos al inicio de entrar en esa batalla, de esa adversidad, de ese problema, porque son gigantes, nos da cierto temor. Pero, ¿sabe qué, hermano? Aquí debemos de recordar nosotros cuántas veces Dios ha estado con nosotros y sigue estando. El problema es que nosotros, como que si no lo sintiéramos, nosotros como que si creyéramos que Dios solo es de un momento, hermano. Como si creyéramos que Jesús mintió cuando Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como que si pensáramos que las promesas de Jesús y las advertencias que nos dio de que en el mundo íbamos a tener tribulación y angustia, pero que confiáramos en Él, porque Él es el que ha vencido, hermano, no somos nosotros. Y es donde debemos de depositar la confianza, así como Moisés le estaba dando las recomendaciones, que no era el pueblo el que iba a triunfar, sino era el Dios de Israel. Eso es lo que nunca se nos debe a nosotros de olvidar. Entonces, lo que queremos ver con estas situaciones, lo que queremos nosotros tomar para nuestro beneficio, es que lo más importante, hermano, no es, y que no nos dejemos impresionar, hermano, por el tamaño de los anaquitas, de esos gigantes. O sea,
en ese momento en que nosotros estamos de desesperación por el tamaño de la adversidad, que no nos dejemos impresionar, hermano, que no nos sintamos como langostas, que no creamos que el problema nos está viendo a nosotros como langostas, sino lo que nunca usted y yo debemos de perder, hermano, de vista, es que el poder de nuestro Dios es sobre cualquier tormenta, es sobre cualquier gigante, es sobre cualquier muralla, aunque diga que llega hasta el cielo, que no va a ser derribada por nuestro Creador. ¿Por qué? Porque Él va siempre, hermano, con nosotros. Y en tercer lugar, es fundamental para la iglesia en estos momentos creer y tener la certeza, hermano, de que es Dios quien va adelante peleando las batallas. El arca del pacto, hermano, que era lo más sagrado para el pueblo, siempre iba adelante del pueblo, la presencia de Dios adelante. Quiero leer con ustedes, si me acompañan, Deuteronomio capítulo 9, versículo 3. Pero permítame, hermano, leérselo en la traducción, el lenguaje actual. Dice lo siguiente: pero ustedes, dice, saben que nuestro Dios marcha al frente de nosotros. Su poder es el de un fuego destructor, y con él derrotará y humillará, oiga bien qué precioso esto, hermano, a esos gigantes. Por el poder de Dios, ustedes podrán vencer a esa gente y los expulsarán de allí enseguida, tal como Dios lo ha prometido. Mire qué precioso, hermano, lo que el Señor nos está regalando. Pero aquí es donde viene la parte nuestra, hermano. Esa promesa la debemos de tomar para nuestras vidas, pero nosotros debemos de ir a la batalla. Nosotros debemos de conquistarla, hermano, en el nombre del Señor y bajo el poder de Él. Así como hay tantas promesas: si se humillara mi pueblo, por el cual mi nombre y todo lo que usted sabe, y se apartaran de sus malos caminos, entonces, dice, y comienza el montón de bendiciones, hermano. Entonces la promesa, desde que la tomo, yo me quedo sentado. La tierra prometida le había sido dada al pueblo, y venía del ofrecimiento, como lo dice Moisés, a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, les dice. Pero hay que ir a conquistar, hay que ir a tomarla. Entonces es probable que ante la realidad del problema que nosotros afrontamos, nos damos cuenta, hermano, que somos vulnerables, que somos seres creados y finitos. Como la Biblia lo declara, hermano, somos polvo, somos débiles. Y debemos de entender ante estas situaciones que no tenemos el control de todo. Y para muestra, un botón. Analicemos, hermano, cómo no se encuentra nuestro país, sino cómo se encuentra el mundo en la actualidad. Estamos viviendo nosotros, hermano, un país pequeño, y aún así se están tomando medidas, hermano, que están afectando a la población, pero todos estamos conscientes de que es para bien, hermano, y debemos de acatarla, y debemos de estar bajo esa orden, aunque nos guste o no nos parezca. Pero aquí es donde debemos demostrarnos el amor que nos tenemos a nosotros, en el sentido que si nos amamos nos vamos a cuidar, y por lo tanto el amor a nuestros prójimos, amor a nuestra esposa, tratarnos de cuidar, de no contagiarnos, amor a toda nuestra familia, los hijos. De eso es lo que se trata, hermano. Pero vea usted esas grandes naciones, vea usted países del primer mundo, donde nosotros, hermano, si nos pudiéramos comparar a ellos, sería en un pero bajísimo nivel en economía, en salud. No tenemos, hermano,
no tenemos ni cómo compararnos en la realidad a estos países de primer mundo. Y aún así, hermano, usted se da cuenta por las noticias, Italia, España, países europeos, a lo que han llegado, hermano. Algo tremendo. Y ahora vemos el país que se considera el país más poderoso del mundo, los Estados Unidos, hermano, donde se cree que hoy en América va a ser el verdadero foco de infección. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿y dónde está ese gran poder de las naciones? Ante algo, hermano, microscópico, ante algo que puede infectar por lo que uno tira en su saliva. Una cosa pequeñísima, hermano. Y ha puesto al mundo a temblar. Y lo ha imposibilitado. Se está tratando de hacer vacunas, pero se oyen las noticias que cuando se logre descubrir cierto tipo de vacuna, hasta pueden pasar 18 meses para confirmar que en realidad sí es viable para la humanidad, hermano. Entonces eso, cuando uno ve, hermano, esas potencias cayendo ante un virus, uno se pregunta, ¿y a qué se deberá este problema? Que esas millonadas, Estados Unidos habla de que ha pedido al Congreso $2 billones, hermano. O sea, estamos hablando de cifras que hasta para multiplicar se nos dificulta, hasta para saber cuánto significa en números que nosotros conocemos. Algo tremendo, hermano. La China, que estaba levantándose de esa manera, ¿cómo se llama? Con productos y todo, llegando a ponerse a la par de los Estados Unidos como potencia. Los mercados han caído. Un virus, hermano. Eso es lo que quiere decir, a mi parecer, y es probable que mucha gente no esté de acuerdo conmigo, pero es algo que yo pienso, hermano. Y con la iglesia de Dios, el tabernáculo de Usulután, tengo la confianza para expresarlo. Dios lo que está haciendo, hermano, en estos tiempos es que nos demos cuenta que somos polvo. Es que nos demos cuenta, hermano, que no tenemos el control de todo. Que nos demos cuenta que hay un ser superior, hermano, al cual el mundo está clamando, pero solo claman a Dios. Pero ¿sabe qué pasa? Que no se humillan. Y la Biblia dice, bajo el protocolo de Dios, si se humillara mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado. Estamos invocando a Dios, pero sin humillarnos. Sin reconocer, hermano, que la vanidad de nuestra mente, la vanidad de nuestro poder, nos ha llegado a ser personas que creían que no necesitábamos de Dios. Y hoy es un clamor general. Noticias donde la China dice, dobla rodillas, completamente la nación china. Estados Unidos, un clamor a Dios. Pero en estos momentos, ¿y qué pasaba en los momentos, hermano, donde ese gigante, que en nuestro caso es un gigante microscópico, pero que nos está haciendo temblar a todo el mundo, no había llegado? No existía Dios, hermano. No necesitábamos de Dios. Y Dios solo dejándonos pasar, dejándonos ver. Pero es en estos momentos donde nosotros como pueblo de Dios, hermano, debemos dar testimonio de en quién hemos creído y sigamos nosotros adelante respetándole, acatando todo lo que nuestras autoridades nos digan. La Biblia así nos dice que debemos de ser respetuosos, debemos de cumplirla. Pero sí, hermano, recapacitemos en estos momentos. Veamos la necesidad que se tiene de Dios. Entonces, para el pueblo de Dios, que ya usted sabe que somos nosotros, debemos de creer, hermano, que Dios marcha adelante de nosotros. Y en cuarto lugar,
yo quiero hacer referencia que en la traducción que nosotros leímos del lenguaje actual destaca unas palabras y dice, pero ustedes saben, dice. Y la Reina Valera destaca, entiende, pues. Entonces son términos, hermanos, mediante los cuales nuestro Señor llama la atención para que ni ellos ni nosotros nos enfoquemos en el gran tamaño de la adversidad que se nos presenta, de ese gigante que tenemos enfrente, o de ese problema que en realidad estamos viviendo, sino que nos enfoquemos directamente en el poder inmenso e infinito de nuestro Dios. La Escritura dice, puesto los ojos en Jesús. Y luego, para terminar, Dios añade una poderosa expresión. En el en el capítulo 9, versículo 3, la parte última, dice lo siguiente. Su poder, dice, es el de un fuego destructor y con él derrotará y humillará a esos gigantes. No solo, hermano, nos afirma y fortalece, sino que Él nos enseña que Él es quien va a actuar, y fíjese bien esta expresión, como fuego consumidor. Eso es lo que nos quiere decir, hermano. Es que el enemigo que sea caerá como una paja o hierba seca ante el fuego que los consume. ¿Y sabe qué, hermano? No va a quedar nada al paso de nuestro Creador. No hay nada en toda la creación natural y espiritual que pueda detener el poder de Dios. El Señor, hermano, es fiel y todopoderoso. Por eso podemos decir, si lo sigues y si permites que Él dirija tu vida, Él será por tanto quien vaya delante de ti, y no habrá pestilencia ni gigante que te pueda detener, y los planes del Señor en ti se cumplirán totalmente. Muchas gracias, Señor, por este tiempo que nos permites como iglesia, Señor, fortalecer nuestras vidas en tu palabra. Yo te quiero pedir, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que sea el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, el que nos dé la convicción, Señor, de que todo esto es una realidad, todas esas bellas promesas son para nuestras vidas. Yo te quiero dar las gracias, Señor, en nombre de la iglesia, de nosotros como tabernáculo, que hemos podido entender, Señor, que no somos cualquier cosa. Somos pueblo tuyo, pueblo redimido por la sangre de tu Hijo, Señor. Muchas gracias por todos esos privilegios. Gracias, Señor, por esas promesas para estos tiempos en que estamos viviendo. Gracias, Señor, porque sabemos que no tenemos nosotros las posibilidades de derrotar esos gigantes, pero tenemos un Dios que dice que de Él es la victoria y Él es quien nos va a dar la victoria. En tu nombre, Señor Jesús, hemos orado con acción de gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos, y recuerden, mañana sábado tenemos Jóvenes en Victoria. El domingo tenemos nuestros 3 cultos. Esperamos siempre que pueda estar con nosotros. Que el Señor les bendiga y los guarde y los proteja.